hemos venido durante todo este periodo de tiempo que ha pasado, diferentes estudios que hemos tenido con relación a los eventos del tiempo del fin. Uno de los culminantes estudios que había sido preparado y nunca se dio es el poder que necesitamos para poder hacer la obra que Dios quiere hacer por medio de su iglesia, la iglesia remanente, la que Él le llama pueblo mío. Entonces, ese estudio, aparte de que nos va a ayudar a entender las profecías, nos va a ayudar a que podamos entrar en Daniel capítulo 11, 40 al 45, que es donde estamos, posiblemente sea de más luz y de más aclarecimiento espiritual, ¿verdad? Si este estudio lo damos primero que entrar directamente en las profecías. Es en el capítulo 3 del libro a los Efesios en donde queremos ir, pero antes quiero leerle una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en Testimonio para los Ministros. Está en la página 479, en donde en Lucas, en el capítulo 19 y el versículo 14, el Señor nos hace, por medio del Espíritu de Profecía, esta aclaración. Dice que nos hemos apartado de Dios y la ferviente obra de arrepentimiento y recuperación de nuestro primer amor, esencial para que volvamos a Dios con el fin de lograr la regeneración del corazón, todavía no se ha realizado. La infidelidad se ha estado infiltrando en nuestras filas, pues está de moda apartarse de Cristo y dar lugar al escepticismo o a la duda o al no creer. Para muchos el clamor de su corazón ha sido: no queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas 19, versículo 14. Eso eligieron. La religión de muchos será la de apóstata Israel, la del mismo pueblo de Dios, porque aman su propio camino y olvidan el camino del Señor. La religión verdadera, la única religión de la Biblia, esa que enseña el perdón solo a través de los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Esa que defiende la justificación por la fe del Hijo de Dios, ha sido menospreciada, criticada, ridiculizada y rechazada. Se le ha acusado de liderar en el entusiasmo y en el fanatismo. Pero solo la vida de Jesucristo en el alma, el principio activo del amor impartido por el Espíritu Santo, hará que el alma fructifique en buenas obras. El amor de Cristo es la fuerza y el poder de todo mensaje a favor de Dios que alguna vez caiga sobre labios humanos. ¿Qué clase de futuro nos aguarda si fracasamos en llegar a la unidad de la fe mediante el poder del Espíritu Santo? Página 479, Testimonio para los Ministros. Creo que una cita muy necesaria para que podamos ir al capítulo 3 del libro de Efesios. Los versículos 16 al 19. Efesios 3, 16 al 19, que dice así la palabra de Dios. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
Vamos a analizar un poquito esos versículos y vamos a hacer una comparación con el capítulo 17 de Juan, el Evangelio según San Juan, específicamente el versículo 3, y vamos a unirlo con Efesios 3 y el versículo 19, en donde habla la palabra de Dios en Juan capítulo 17 y el versículo 3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Necesitamos entender que la muerte de Cristo, o el propósito de Cristo venir, fue dar a conocer al Padre en cada uno de nosotros, pero no cualquier cosa del Padre, sino lo que une lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que es ¿qué? El amor de Cristo. El amor es el don más alto que puede ser concedido al ser humano por medio del Espíritu Santo, quien fue enviado. En el capítulo 14 de este mismo libro de Juan, necesitamos entender que en los versículos 16 al 21, habla específicamente en dónde es que todo esto comienza, cómo es que Jesús empieza a explicar esto, para que podamos comprender la inmensa necesidad que nosotros tenemos de alcanzar este poder por medio de lo que habíamos entendido es que el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del fin, la lluvia tardía. Jesús se lo explica a los discípulos de esta manera y le dice cómo. En los versículos 16 al 21 del capítulo 14 del Evangelio según San Juan, dice la palabra de Dios: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. En el versículo 24 nos dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Sigue diciendo en el versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Termina diciendo en el versículo 28: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor. Porque el Padre mayor es que yo. Necesitamos entender ahora. En el capítulo 15, él sigue diciendo y explicando, empezando en el versículo 5 hasta el versículo 14. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En el capítulo 16, en el versículo 5, hace la amplificación de esto. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? El versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. En el versículo 16 les dice que todavía un poco. Ahora, en el versículo 27 y el versículo 28 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. No soy del mundo, dejo el mundo y voy al Padre. En el capítulo 17, el capítulo completo podríamos leer y nos explica, como dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos hasta el cielo y dijo, esta es la oración que hace nuestro Señor Jesús por nosotros. Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora
voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. ¿Cómo podemos entender esta oración de Jesucristo? Para que como iglesia, como pueblo de Dios, así como los apóstoles que fueron el inicio de esta iglesia de Dios, hizo el trabajo que se les encomendó. Pero esto no sucedió inmediatamente, porque acuérdense que en Juan 17 Jesús está en el versículo 18, en el capítulo 18, perdón. Esta oración, luego y después de esto, Jesús sale con ellos. Dice, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Sabemos que inmediatamente después de esto sucede lo que tenía que suceder de acuerdo a las Escrituras. Jesús es arrestado, es crucificado, resucita, asciende al cielo y los deja con una misión, con un llamado, pero les da una orden específica, una orden especial que les dice que no hagáis nada hasta que venga sobre vosotros el Consolador, promesa de mi Padre que me ha dado a mí, que yo voy a enviar. Y sabemos, este fue el otro estudio que tuvimos, que desciende el Espíritu Santo, pero no descendió inmediatamente. ¿Qué es lo que yo quiero que entendamos? Esto tuvo un periodo de tiempo de preparación para poder recibir. Pero sabemos que en el versículo 20 de este mismo capítulo, el capítulo 18, Jesús dice, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Dice que siempre habló la verdad al mundo, a aquellos que lo quisieron escuchar. En el capítulo 20 y en el versículo 22 dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 21 y en el versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo cae sobre los apóstoles, sabemos que ellos ven al Señor, luego y después por última vez los 40 días, esto ya lo estudiamos en un repaso más o menos, el Señor asciende, los ángeles le dicen, ese mismo que ustedes vieron subir, así mismo lo verán bajar, pero que dice que no hagáis nada hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Los apóstoles se van, se reúnen en el aposento alto y dice que ¿qué?
¿Qué está contenido en el derramamiento del Pentecostés y qué significa ese derramamiento? O sea, es esa provisión de esta etapa de Cristo en el ministerio como el plan de salvación. O sea, no lo quiero confundir porque esto ya lo estudiamos y he brincado una gran parte. Lo que quiero que entendamos es que vino primero que el llamado de Dios a un pueblo. ¿Qué fue cuál? El pueblo de Israel. Para que este pueblo llevase un mensaje. ¿Un mensaje de qué? De salvación. Va a venir un Salvador. Él se llama el Mesías. Él va a venir a salvar al mundo del pecado en que ha caído. ¿Qué es lo que es la promesa de Génesis 3:15 que le da Dios en el huerto a Adán y a Eva después que pecaron? Dicen, bueno, ustedes cayeron, pero mira, hay una solución. Hay una salvación. Hay un plan que se va a efectuar. Pero este plan tiene unas partes que se van a cumplir en la secuencia en que están determinadas por mí. Yo, Dios, tu creador. Porque esta es palabra de Jesús directamente a Adán, a Eva, en el huerto. En donde Dios le dice que hay una salvación. Hay una esperanza. Va a venir un Salvador. Entonces, aquí vemos que esa parte se cumple con el nacimiento de Jesucristo, que ya estudiamos. En el nacimiento de Jesucristo sabemos que ese Mesías esperado llegó, pero el mundo no lo esperaba, porque tenía que cumplirse la profecía como tal. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús nació en Belén, que ya estudiamos. Ahora, luego después de eso, Jesús llega, cumple la edad de los 30 años y comienza su ministerio cuando es bautizado por Juan en el río Jordán. Es llevado al desierto y por 40 días y 40 noches es tentado por Satanás. Luego que vence en el desierto por la tentación, comienza su ministerio, que fue por 3 años y medio, que es el final de esos 3 años y medio, lo que estamos leyendo aquí en Juan 17, cuando Jesús hace esta oración. Ahora está listo ya para ser crucificado, para irse a descansar, resucitar, ascender y sentarse a la diestra del Padre. Pero después que hace eso, que asciende al cielo, el sacrificio de Jesús es afectado, Jesús desciende. Y por un periodo de tiempo, 40 días para ser exactos, está con los apóstoles. Les explica muchas cosas que él no había explicado, pero les dice que no hagáis nada hasta que venga aquel que le va a dar el entendimiento de estas cosas que yo les he enseñado. Porque ahora ustedes no las entienden. Entonces, en el día de Pentecostés, viene entonces el cumplimiento del tiempo de eso que Jesús le está diciendo, que ya es profético, porque era parte del plan. Cuando Dios está en Levítico capítulo 23, les da una serie de fiestas o celebraciones santas que se iban a celebrar, que eran sombra y figura de lo que iba a ser verdad o literal. O sea, la Pascua, ¿quién era quién? Jesucristo. El día de Pentecostés, ¿qué era qué? El derramamiento del Espíritu Santo. Y le dice que todas estas cosas son sombra y figura de lo que va a suceder. Y se celebraron por muchos años y por mucho tiempo, hasta que vino Jesús en la carne y el verbo se hizo carne. Juan capítulo 1 y el versículo 1. Quiere decir que ahora la parte del ministerio de Jesucristo, de dejar al Padre en el cielo, de bajar y tomar un cuerpo humano por obra del Espíritu. Dice que la sombra del Espíritu cubre a María y ella queda embarazada de un bebé. ¿Que es quién? Jesucristo, el Mesías esperado. Promesa, eso se lo da por medio de su ángel Gabriel, que le explica a María lo que tenía que suceder, proféticamente hablando. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, María queda embarazada y Jesús nace en Belén. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles en el aposento alto. Ellos reciben entonces el poder de la lluvia temprana que conocemos hoy, que tuvo la iglesia para llevar este mensaje, pero ellos tuvieron un periodo de preparación. Yo quiero que entendamos eso. Esa es la parte que la iglesia hoy por hoy no ha estado preparada para hacer o para poner en práctica todos los que nos consideramos pueblos de Dios. Estamos esperando que Dios nos use con poder, que se manifieste como los apóstoles en su tiempo hacían unas cosas que hoy por hoy ya no están pasando en la iglesia. ¿No te has preguntado por qué? Hoy ya no se resucitan a los muertos como Pedro, como Pablo, que resucitaban a los muertos y eran ¿qué? Apóstoles.
Eran aquella misma iglesia, los 120 en el aposento alto que Jesús dejó, que les dijo que no hagan nada. Pero cuando vino el día de Pentecostés, recibieron ese poder y se empezaron a hacer estos milagros. Pasaban y sanaban los enfermos. Iban de aldea en aldea predicando el evangelio. Y habían sanaciones, se curaban los enfermos, había arrepentimiento, se bautizaban por miles. ¿Por qué? Porque ya no eran los apóstoles en la carne, el hombre, sino lo espiritual en él, el Espíritu Santo dentro de ellos, haciendo la obra que empezó con ellos, con la iglesia. Antes de que fuese al mundo, antes de que llevase salud a donde estaba el mundo, que era quién, los enfermos, los que no conocían el mensaje, a quien ellos le llevaron el mensaje, el evangelio. Los 4 evangelios fueron escritos luego y después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son los eventos vistos por ojos de estos escritores, hombres de Dios: Juan, Tomás, Marcos. Todos los apóstoles que escriben, en los 4 evangelios específicamente, los de Marcos, Mateo, Juan, que sabemos que fueron escritos después de Cristo. El Nuevo Testamento, Jesús no está con nosotros cuando es escrito. Por eso es que podemos entrar en una controversia de que ¿dónde está Jesús en el Nuevo Testamento? Por supuesto que no está, porque ahora Jesús está en el cielo, pero sí está, porque está ¿cómo? Por el Espíritu Santo, que se manifiesta como la deidad en cada uno de aquellos que son bautizados en el nombre de Jesucristo y aceptan a Jesús. Pero somos bautizados ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Ya tuvimos un estudio y probamos con la Escritura de que cuando te bautizas recibes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de ti, que empieza a trabajar en ti, empieza a hacer la obra que necesita ser hecha antes de que tú puedas ser un siervo del Señor para el uso y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el llamado que tenemos como evangelistas, como pastores, como servidores de Dios, para llevar la luz en donde están las tinieblas. Un mundo que Él quiere salvar, pero que dice la Escritura que quería que el ser humano fuese copartícipe con Él en esa salvación. Es la promesa que se hace desde un principio por medio del profeta Isaías, por Joel, por Oseas. Ya todo esto lo estudiamos, pero solamente para que recordemos que esto ya estaba escrito. Era cuando viniese el cumplimiento del tiempo que iba a tomar lugar. El cumplimiento del tiempo ha llegado hasta el tiempo del fin, que es el tiempo que estamos viviendo hoy por hoy. La iglesia de hoy, la última iglesia, la que Apocalipsis 3 la llama la Odisea, la que está tibia, la que el Señor le hace un llamado especial, porque está como tibia, está dormida, dice que se cree que está rica, que se ha enorgullecido, que ella se cree que todo lo sabe, que no necesita nada, pero él le dice que está bien mal, que se encuentra en un estado de perdición, que está desnuda, que es una desgraciada, pero que él la quiere limpiar, que la quiere purificar, para que ella pueda ser usada con ese llamado que él le da a los apóstoles de la primera iglesia, el mismo poder que hoy por hoy ella no tiene. ¿Por qué? Porque no se ha preparado, porque el enemigo la ha engañado, porque ha sido infiltrada, porque tenemos una guerra de carne con carne, hermano contra hermano. La iglesia está entre ella misma en discusiones, en controversias, en críticas, en juicio. Lo que nos dice la Escritura que es todo lo contrario, que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra potestades y gobernantes de las tinieblas. Pero nos las desquitamos con el hermano, buscamos las faltas del hermano, que es donde nos habíamos quedado, porque no es una repetición de lo mismo, sino un recordatorio. Ahora, ¿qué pasó con ellos en el aposento alto en esos 10 días? ¿Qué es lo que es importante que entendamos? Porque tenemos que pasar por lo mismo para que podamos recibir lo que ellos recibieron en el día de Pentecostés, que hoy por hoy se llama la lluvia tardía. El poder del Espíritu Santo como pueblo de Dios, remanente de la iglesia, porque acuérdate que la iglesia como tal era ¿cuál? El pueblo de Israel, la nación judía, la cual tuvo que un remanente, los 12 apóstoles, 11, porque uno de ellos apostató. Recuérdense que estamos hablando en términos bíblicos. El pueblo y la iglesia llamada por Dios fue el pueblo judío. Por 400, ¿cuánto tiempo tuvo? 490 años tuvo un llamado para llevar a cabo un mensaje que el Señor le entregó. ¿Que era cuál?
la primera venida de Jesucristo, el Salvador del mundo, la promesa del Padre a un mundo que había caído en pecado, luego después de la caída del hombre en el jardín del Edén, que se le da a Adán, nuestro Padre, de acuerdo a la descendencia. Y nos dice que va a venir un Salvador, que no te preocupes, que yo sé que caíste, pero mira, hay un plan que ya yo tengo. Hoy por hoy estamos en la última fase de ese plan y somos la misma iglesia, el mismo pueblo llamado por Dios. Entonces esperemos en el Señor que a través del ejemplo que nos da, de acuerdo a Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, que dice bien claro, muchas veces hemos dicho que todas estas cosas fueron escritas como ejemplo para nosotros, la iglesia del tiempo del fin, lo que hemos llegado al tiempo del fin. No nos pase lo mismo que le pasa a ellos, cuando nos recuerda en ese mismo capítulo, en el versículo 6. Que no pase y codiciemos las cosas que ellos codiciaron y tengamos lo mismo que le pasó a ellos. ¿Qué pasó? Se perdieron. La iglesia, él la quiere salvar, pero la quiere usar para que ella pueda salvar a los que no son iglesia de Dios. Aquellos que han sido engañados, aquellos que por una razón u otra, hoy por hoy, es el mundo. Lo que nosotros éramos en el tiempo de la iglesia, el pueblo judío, los gentiles. Que por medio del rechazamiento de Jesucristo de ellos, Dios llama a otra iglesia, la iglesia de los gentiles por medio de Pablo, que es lo que conocemos hoy por hoy como el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el Israel espiritual. Esa es la que somos. Ahora, ¿cómo podemos entender todo esto? Nos estamos preparando para que podamos hacer el trabajo que ellos no hicieron y sabemos las consecuencias que ellos tuvieron y estamos esperando que esas mismas consecuencias nos pasen a nosotros. Si no hacemos lo que Jesús nos dice, va a venir y nos vamos a perder. Y solamente aquellos que fueron escogidos por Dios, que se dejaron trabajar en ellos, que tuvieron este proceso ya en ellos, son los que se van a salvar. ¿Quieres ser parte de ese pueblo donde el Espíritu Santo habla por medio de su apóstol? ¿Que son qué? Los 144,000. Si es simbólico, si es literal, no vamos a hablar de eso porque en ningún lado habla de eso. Lo importante es que es un remanente que Dios va a usar con un poder de lo alto, que es el mismo poder que cayó en el día de Pentecostés, en donde los apóstoles predicaron un mensaje con el poder del Espíritu, quien convencía la mente y los corazones a que vinieran a Cristo, que hoy por hoy no se está haciendo. Hoy por hoy no bautizamos miles y miles en un día, como pasó en ese tiempo. Hoy por hoy no resucitamos a los muertos, no quitamos las enfermedades, no reprendemos demonios que están dentro de nuestro medio, a diario en nuestra vida, en todo nuestro caminar. Tenemos unos gustos diferentes, ha cambiado nuestro paladar, ha cambiado nuestra forma de mirar, nuestra forma de hablar. Somos pueblo de Dios y debemos ser semejantes a Cristo, pero no lo somos porque no hemos todavía recibido esa unción del Espíritu, que es la que va a hacer esa transformación. Explica bien claro que no tenemos el poder como humanos para poderlo hacer nosotros mismos. Lo mismo que trató de hacer Adán, cubrir su desnudez con hojas de higuera. Tenía que ser ¿quién? El Espíritu Santo que tapase su desnudez, como hizo cuando vino el primer sacrificio, que por la sangre del Cordero él fue entonces perdonado. Que es la sangre de Cristo, que es la misma que derramó en la cruz del Calvario, que somos perdonados por ella, nos limpia y nos purifica. Pero entonces tenemos un trabajo que hacer luego y después, que hoy por hoy no estamos haciendo. No se está dando el mensaje, porque el mensaje se está dando como tal. Vamos a poner eso, parece que se contradice. Si estamos dando el mensaje del tercer ángel, ¿quiénes se están convirtiendo? Casi nadie. ¿Por qué? Porque lo estamos dando en la carne, como seres humanos, como pastores que tenemos un grado en teología, como siervos de Dios, el anciano, el diácono, como tú le quieras llamar, la iglesia de hoy, que está, como dice, tibia. Él la quiere quitar de esa tibieza, pero tiene que pasar por este proceso. En los escritos del Espíritu de Profecía, que es donde queremos llevar, explica bien claro qué fue lo que sucedió. Dice que ¿qué? Durante los 3 años en que nuestro Señor se relacionó con los discípulos, no escatimó esfuerzos para enseñarles y entrenarlos. Los instruyó, los amonestó y les suplicó. A veces los reprendió y exhortó. Pero en muchos respectos los discípulos permanecieron más o menos igual, inalterables. ¿Y por qué?
porque tenían solo las enseñanzas, escuchen bien, externas de un Cristo exterior. Y esto no era suficiente para redimirlos del poder del pecado interior. Mientras se hallaban en la carne, trabajaba en favor de ellos mayormente con palabras e influencias externas. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14, versículo 26. Cuando venga, ¿quién? Va a hacer en ellos lo que había que hacer. Porque mientras Cristo estaba con ellos, eso había sucedido. Explica, 3 años y medio que, y ya al fin estaban igual, porque no habían entendido. Todavía esperaban un reino terrenal. Uno quería a la derecha, otro quería a la izquierda, y había una concordia entre ellos, hasta que vino el Espíritu Santo que hizo el cambio. Pero ese Espíritu Santo solo vino en una medida. Esa medida es la que vimos y leímos en Juan 20, 22, una porción del Espíritu. Y les dijo, esperen. Pero mientras esperan, habían unas condiciones que tenían que cumplir, que son las mismas condiciones que tenemos que cumplir nosotros. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo que leímos en Juan 16, los versículos 12 y 13. Mediante la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Jesús hizo su morada en ellos con una presencia interior. Llenó los compartimientos más recónditos de su ser y se transformó en la propia vida de sus vidas. Así, cuando el Espíritu Santo descendió, se realizó en ellos la transformación más asombrosa mediante la morada interior de Cristo en ellos. Esta provisión y este glorioso hecho constituyen la fuente de todas las demás bendiciones derramadas en el día de Pentecostés sobre los discípulos y más que nada sobre la iglesia. El espíritu de profecía dice lo siguiente en el conflicto de los siglos en la página 399. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna. El deseado de todas las gentes, página 352. En el día de Pentecostés descendió el Consolador prometido. Y por el poder de lo alto que les fue dado, las almas de los creyentes se estremecieron con el sentimiento de la presencia de su Señor, que ya había ascendido al cielo. El conflicto de los siglos, página 399. Oh, mis hermanos, contristáis vosotros al Espíritu Santo y ocasionaréis su partida. Dejaréis afuera el bendito Salvador por no estar preparado para su presencia. Review Herald, 22 de marzo de 1887. El mismo Espíritu que hizo posible la encarnación en Belén mora actualmente en hombres pecadores. Esta es la única explicación posible del Pentecostés. La estada terrenal de Jesús fue con los hombres, pero fuera de ellos. Ahora tenemos su vida en nosotros mediante el Espíritu Santo. Juan 14, 16 al 18 y versículo 20. El cambio en el cobarde Pedro se operó porque el valeroso triunfador Jesucristo mismo moraba ahora en él. El valor de Jesús fue inyectado en el alma de Pedro en virtud de su unión con Cristo. Cuando el Maestro hizo su morada en Juan, el amor, la humildad y el sacrificio propio del humilde Jesús
se posesionaron de Pedro, él, y lo animaron. Ya no era el Pedro cobarde, ya no era el Pedro hipócrita, ahora era Jesús en Pedro. Ahora vamos a hacer una aclaración y una pausa en esto que estamos hablando. Si nos alejamos de Cristo, aun cuando tenemos a Cristo dentro de nosotros, el poder del Espíritu Santo, Él nos va a abandonar. El Espíritu Santo se va a alejar. El Espíritu Santo no puede morar en donde consiste y persiste el pecado. Este mismo Pedro que recibe este poder, que recibe esta valentía, que hasta en su primer discurso, si ustedes escuchan bien el sermón de Pedro, llamó: ustedes los que crucificaron a Jesucristo, le está hablando a los fariseos. Ese mismo Pedro que antes no se atrevía tan siquiera a decir que él estaba con Jesús, que lo negó 3 veces. Ahora, en el poder del Espíritu, en él le decía: a ustedes, ¿quiénes crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? Delante de toda la congregación, en el aposento alto, en el día de Pentecostés. Miren bien esa predicación para que ustedes vean cómo adquiere un valor terrible. ¿Y saben lo que conllevaba en ese tiempo de Pedro hacer una aclaración como esa a los fariseos, los maestros de la ley? Posiblemente la muerte. Nosotros tenemos que entender que ese mismo Pedro, luego y después más adelante, vemos cómo Pablo lo tiene que confrontar y decirle: tú eres un hipócrita. ¿Por qué? Porque cuando vienen los judíos te sientas y comes con ellos y te apartas de los gentiles. Pero cuando no están los judíos, te sientas con los gentiles. Aún así, que uno de los discípulos sigue tus pisadas. Está haciendo lo mismo. Por el testimonio que tú estás dando, ese mismo Pedro. El Espíritu Santo lo amonesta, porque no es Pablo, sino Cristo en Pablo quien le está hablando ahora a Pedro. Porque ya Pedro había abandonado ese poder que tenía, porque el Espíritu se había retirado por esa acción de Pedro junto al pueblo de Dios. Porque Dios llamó a todo ser humano con el nuevo pacto luego de Pentecostés. Ya no había griego, ya no había judío, sino que había ¿qué? Un pueblo pecador que él quería salvar. Ya no estaba el pueblo de Dios como el pueblo judío. Ahora eran quienes, los gentiles, Samaria, todo lugar, todo ¿qué? Nación, pueblo, tribu y lengua lleva este mensaje. ¿Qué? Y discipular fue la orden que le da a todo el mundo, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Toda lengua y toda tribu estaba presente en ese día cuando Pedro predicó. 3,000 se bautizaron, días después 5,000 y así sucesivamente. Eso es lo que tenemos que entender como iglesia. Ese mismo poder que ellos tuvieron es el mismo poder que nosotros necesitamos. Pero, ¿qué pasa? El cambio operado en los discípulos los calificó para rendir un servicio cabal y efectivo. Su nueva misión no era la manifestación de algo simplemente externo, sino que era el brillo visible de la vida interior de Jesús en ellos. Antes de la cruz se mostraron reverentes al asombrarse o al asociarse con el Cristo del exterior. Ahora Él los acompañaba morando en su mismo interior. Y esto transformó toda la perspectiva de su vida, así mismo como su conducta. De esta manera fueron equipados para emprender esa tarea que aparentemente era imposible. Vamos a ver por qué. ¿Cuál de los apóstoles tenía un grado en teología? ¿A qué universidad había asistido Pedro? El único más versado de todos, si no era contado con los 12, era Pablo. Todos ellos eran ¿qué? Pescadores, hombres que no tenían la sabiduría como tenían los fariseos, los maestros de la ley. Lo más humilde, lo menos educado. Eso fue lo que usó el Señor. Pero fíjate que ya no eran ellos, sino era ¿qué? Cristo en ellos. ¿Tenemos a Cristo en nosotros hoy? Por más que conozcamos la Biblia, por más que queramos aparentar de que somos esto, de que somos aquello, que somos la iglesia de Dios, el remanente, o todo lo que queramos llamarle, hoy por hoy necesitamos venir a los pies de Cristo y ser ungidos por el poder de ese Espíritu. La lluvia tardía puede estar cayendo ahora mismo alrededor de nuestro y nosotros no recibirla por ese mismo problema que tenemos, ese problema que tuvieron muchos, ese mismo problema que hoy por hoy Jesús dice que la iglesia está tibia, que se cree que está rica, que todo lo tiene, que no necesita de nada, pero sí necesita
de ese poder. Necesita la justicia de Cristo, impartida por el Espíritu Santo. Necesitamos venir a Cristo arrepentidos. Vamos a ver cómo es que podemos entender estas cosas. El mensaje que Pedro da en el día de Pentecostés, que ya les dije, no es tanto así como que era un poder que convertía, que convencía lo que Pedro predicó. Dice, entonces los hombres se compunieron de corazón y 3,000 almas fueron agregadas al Señor. Esto no fue el resultado de energía humana, ni celo, ni lógica, ni argumento, ni sabiduría, ni elocuencia humanas. No había propaganda, ni poder organizacional a los cuales pudieran achacarse las multitudes y los resultados. Era el poder convincente y convertidor del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos ese mismo poder si queremos caminar el camino que Jesús ha trazado para aquellos que quieran caminar con Él. Aquellos que quieran definitivamente estar siendo siervos de nuestro Señor. Necesitamos el poder de lo alto. Ese espíritu que se manifestó en el día de Pentecostés va a volver. Esa es la parte que más me interesa que entendamos como iglesia, como pueblo. Porque todo esto que hemos dicho es historia. Es un cumplimiento profético, porque todo esto es la profecía. Pero lo que está todavía por pasar, lo que es proféticamente hablando sin cumplir, que cuando venga el cumplimiento del tiempo va a pasar como todo lo demás, es que ese mismo espíritu va a venir, no como vino el día de Pentecostés, más poderoso aún, porque ese espíritu viene con un propósito único: a convencer al mundo de pecado en la última oportunidad que Dios le da a este mundo. Amén. Es el mensaje del tiempo del fin, el mensaje de los 3 ángeles. No se puede dar en la carne. No se puede dar desde un púlpito porque estudiamos en una universidad y tenemos un grado en teología y conocemos la Biblia y hablamos bien y usamos palabras espléndidas y pensamos que todo lo sabemos y nadie sabe más que nosotros. Y el mensaje que llevamos es poderoso, pero no tiene ningún efecto, no tiene ningún valor, porque la mente y el corazón de quien lo escucha no está acompañada del poder de ese espíritu que estaba en Pentecostés con los apóstoles. Ese es el problema, no es otro. Podemos estudiar las profecías hasta que Jesús venga. ¿De qué nos va a servir? De nada, porque nos vamos a quedar. Sabemos que va a pasar una persecución. Sabemos que va a haber un tiempo de angustia. Sabemos que va a haber una ley dominical. Sabemos que hay un zarandeo. Sabemos. Pero ¿qué vamos a hacer con todo eso? Si de nada nos sirve el saber, si no podemos recibir la bendición que viene de la preparación de saber eso. Porque cuando venga el cumplimiento del tiempo, esas profecías nos han ayudado a entender, hay una preparación que tener para poder esperar cuando venga nuestro Señor Jesucristo por la iglesia remanente. No importa por lo que ella tenga que pasar. La primera iglesia pasó persecución. La mayoría de ellos fueron asesinados. Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo. Timoteo, que fue arrastrado por todo Éfeso, por toda la ciudad. Santiago, todos ellos fueron muertos por la mano del enemigo. Y estaban más que dispuestos a dar su vida. ¿Sabes por qué? Porque no eran ellos. Ahora eran ¿quién? Cristo en ellos. El mismo que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora ellos, a semejanza de Cristo, hicieron lo mismo. Fueron mártires. Al igual que millones de otros que vamos a encontrarnos si llegamos algún día a la eternidad, vamos a ver los mártires, la sangre de ellos que reclama el Señor. ¿Cuándo nos vas a vengar? Y el Señor le dice, espérate porque todavía hay un grupo que se va a unir a ti, que también